Saludamos y damos la bienvenida de nuevo a Carolina Aysen en Radio Separat. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes. Carolina, como muchos de ustedes saben, es la directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, de la que Radio Separat es el órgano de comunicación. Así que nos encantará, Carolina, conocer pues las últimas actividades de la Federación en el exterior, esa representación de la Federación en diferentes ámbitos muy importantes que se han dado desde esta primavera ahora que comienza el verano. Pues sí, muchas gracias. Es verdad que ha sido un trimestre de mucha actividad, de reuniones, de comparecencias, de actos, de congresos, y tratamos de estar presentes en todo lo que podamos, dividiéndonos, el presidente de la Federación, David Obadía, yo misma, la secretaria general, la directora de comunicación, es decir, tratamos, ustedes mismos también, Radio Separat, tratamos de estar ahí donde sea posible para aportar nuestra postura en algunos temas que son muy variados, como ahora te voy a contar, o también escuchar y aprender, un poco de todo. Encuentros fundamentales para seguir en contacto con lo que se mueve, con lo que sucede en el ámbito judío en el mundo. Uh-huh. Y empezamos en España. Y en España. Y en España. He ido de lo mayor a lo... La verdad es que estamos viviendo un momento singular por no llevarnos... por ser prudentes. Por ser prudentes, no, y por no meter otros adjetivos, pero muy singular, muy especial para el mundo judío en general. Y por ello también es muy importante el estar en contacto con todas las organizaciones, el estar escuchando qué se hace, qué no se hace, estrategias posibles. Estamos todos en una lucha contra el antisemitismo y también tratando de desarrollar nuestra vida cotidiana como judíos en todo el mundo. Y bueno, eso también redobla los esfuerzos, además de la línea y de la estrategia de la Federación de poder ayudar a las comunidades a desarrollarse y a vivir lo más plenamente posible. ¿Es uno de los mensajes que se transmitió en Jerusalén? En Jerusalén, donde asistimos al Congreso Judío Mundial, que no era solamente la asamblea, sino que este año había elecciones, también hubo elecciones del Congreso Judío Europeo, y estuvimos presentes en ambos dos, en la asamblea del Congreso Judío Mundial, escuchando a muchos expertos en diferentes temas, conversando con colegas y con comunidades de todos los países del mundo, porque el Congreso Judío Mundial están representados casi todos los países que tienen comunidades. Y estuvimos en la elección, somos miembros del Congreso Judío Mundial, hemos votado, y el resultado, creo que ya todo el mundo lo sabe, que ha sido reelecto Ronald Lauderdale como presidente, pero bueno, se han renovado también otros cargos, los ejecutivos, es una organización muy grande, y bueno, hemos estado ahí, y a posteriori en la Asamblea del Congreso Judío Europeo, que también se celebra en Jerusalén a continuación, donde ha sido reelegido Moshe Kantor, que ya había sido presidente del Congreso Judío Europeo hace unos años, y ahora ha sido reelegido. Y donde también en el ámbito más europeo se ha debatido muchísimo acerca de la situación de todas las comunidades judías. Así que realmente ha sido muy importante, además de interesante, muy importante poder estar y poder dar la voz de las comunidades judías de España. ¿Cómo nos entienden en esos ámbitos a los judíos españoles? ¿Cómo ven nuestra comunidad? ¿Cómo ven nuestra comunidad? Nuestras comunidades. Se sorprenden, y eso tiene que ver mucho con el último encuentro donde estuve. Se sorprenden mucho, pero ya muchas organizaciones están al tanto y lo están viendo ellos también. Es una comunidad judía que crece. Es una singularidad de España, porque en general las comunidades judías, sobre todo en Europa, están decreciendo desde hace años. Y si bien España, muchas veces decimos que muchos los jóvenes de nuestras comunidades buscan trabajo después de los estudios fuera de España, sin embargo,
hemos recibido muchísimas familias judías de otras partes del mundo. Y eso hace que la comunidad crezca en número, no sabemos exacto, siempre estamos tratando de hacer algún estudio, pero además de que crezca en número, que se creen nuevas organizaciones, que se creen nuevas asociaciones y que haya más, un poquito más todavía del movimiento que había en las comunidades. Con lo cual esa es una singularidad de España y eso está siendo muy interesante en los foros poder tratarlo. Hay algo que ya lo mencioné, que es común a todas las comunidades judías del mundo y a todos los judíos, que es que estamos sufriendo un antisemitismo que creo que, bueno, se ha incrementado muchísimo tras el 7 de octubre. Y bueno, también eso es parte del trabajo. Pero para enfocar en el lado positivo es que España está creciendo y tenemos nuevos desafíos. El Congreso Europeo, o sea, la Unión Europea se compromete en la lucha contra el antisemitismo y reflejo de este compromiso es otro encuentro en el que también has representado a la Federación. Esta es la comisión, lo voy a leer, porque es una comisión especial en la cual venimos participando ya hace años. Este es el 7º encuentro del grupo de implementación de la estrategia europea en el combate contra el antisemitismo y el desarrollo de la vida judía. Es un título muy largo en inglés y en español. Pero estamos desde sus inicios, esta es la 7ª reunión, pero ya venimos haciendo algunas, fueron online, se hacen en diferentes partes de Europa. En este caso fue en Polonia, en Gdansk, en la ciudad de Gdansk. Nosotros en realidad fuimos a presentar junto con otras comunidades judías, no hablar tanto de antisemitismo, sino justamente a contar acerca de cómo es nuestra comunidad judía en España. Eso porque el plan de lucha contra el antisemitismo a nivel europeo tiene dos caminos. Uno es la lucha estricta contra el antisemitismo, el odio, pero la otra es cómo Europa, desde las organizaciones y desde las instituciones, cómo está ayudando Europa o cómo quiere ayudar para que los judíos podamos desarrollarnos institucionalmente, sobre todo, y crecer y desarrollar la vida judía. Tiene mucho que ver con la lucha contra el antisemitismo, pero no al 100%. Bueno, y aquí compartimos mesa con Polonia, que era el país organizador, con la comunidad justamente judía de Gdansk, que es una comunidad muy pequeña, con la comunidad judía de Cracovia, con Francia y nosotros. Y cada uno contó de diferentes formas la situación actual de los judíos, muy poquito de historia, damos por entendido que los expertos saben, y sobre todo hablamos de los desafíos que tenemos como comunidades. Muy interesante compartir esa exposición con Francia, con tantos problemas, y con Polonia también, que su visión del combate del antisemitismo en algunos momentos ha sido cuestionable, ¿no? Puedo dar como 2 pinceladas. Me encantó la presentación de mi compañera de Francia, representante de CRIF, porque todos dan por hecho, todo el público da por hecho, la gente da por hecho que Francia es un país donde los judíos están saliendo en masa por el aumento del antisemitismo, pero ella habló de lo que es la vida judía normal, más allá de eso, y me pareció muy interesante. No tengo las cantidades aquí, porque lo más interesante era la cantidad de números que daba, la cantidad de colegios que hay funcionando, la cantidad de sinagogas abiertas, la cantidad de restaurantes kosher. Mencionó que en París, no voy a decir la cifra para no equivocarme, pero hay más restaurantes kosher que en Tel Aviv. Y esto es un dato a tener en cuenta, es verdad, si hay restaurantes kosher es que hay gente que consume kosher. Así que muy interesante conocer esa otra parte, porque si no solamente conocemos aquello que nos está afectando a todos, a cada uno en su manera. Con respecto a Polonia, las 2 comunidades que presentaron, Gdansk, que era quien organizó los anfitriones, gracias. Es una comunidad muy pequeñita y que digamos que es judíos
que no necesariamente eran originarios antes de Gdansk, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una comunidad muy pequeñita, apenas van arrastrando gente a todo porque les cuesta mucho. Y ahora hablaré de Polonia. La comunidad de Cracovia está un poquito más desarrollada, pero dos singularidades que me interesaron mucho y de las cuales conversamos bastante es, por ejemplo, que todavía hay muchísimos judíos que no quieren pertenecer a ninguna organización judía, porque eso puede ser no beneficioso para su profesión. Y ese estigma ha quedado. No me voy a meter en esta entrevista de las percepciones de los polacos, vamos a dejarlo para otro momento, pero sí interesante ver cómo todavía judíos polacos que han desarrollado sus carreras en muchos ámbitos, en el empresarial, hay gente realmente, hay filósofos, hay escritores, de todo, y sin embargo el ámbito comunitario digamos que no es un ámbito muy atrayente porque hay todavía un miedo a no poder desarrollar sus profesiones por el mero hecho de ser judíos. Por el mero hecho de ser judío. Así que bueno, esos son detalles interesantes que hemos aprendido. ¿Y regresas a España? ¿Y sigues viajando? No, esto fue antes. Como dije, ha sido un trimestre de muchos viajes en España y fuera. Muchas veces en primavera se juntan muchos encuentros, hay que tenerlo en cuenta y vuelvo a reafirmar esto de que tratamos de estar en todos los lados donde creemos que es importante nuestra presencia, tanto para informarnos y para aprender, como para poder exponer y contar un poco acerca de la vida judía en España. El otro tema ha tenido lugar en Vigo y fue el congreso, no lo quiero decir mal, el congreso de la Asociación Española de Historiadores. Quizás el nombre no es exacto, pero es eso. Es el segundo congreso que se hace aquí. Son todos profesores de historia en distintas universidades. Y este es su segundo congreso. Y el título de este congreso era Religiones en Diálogo, ¿sí? Y lo que intentaba el Congreso es tener un acercamiento de ida y vuelta con las distintas confesiones. Y con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, se programaron 2 mesas muy interesantes. Bueno, hubo muchas más con profesores, pero digamos 2 mesas diferentes, no de profesores de historia, sino las comunidades, las diferentes confesiones españolas estuvieron en mesas presentando su propia confesión y a cómo trabajan el tema del patrimonio histórico, lo tratamos de llevar ahí, y otras contando, se presentaron proyectos concretos que trabajan con el patrimonio histórico de las confesiones. No pudimos estar presentes en todo el congreso porque duró 3-4 días, pero estuvimos en una de las jornadas, en la primera, fue muy interesante, y desde la Federación lo que contamos es todo lo que hacemos o intentamos hacer desde la Federación en relación al patrimonio histórico judío, y es algo que está en el acuerdo con el Estado. Ponos un ejemplo. Porque seguro que les va a interesar mucho a nuestros oyentes. Todo el cuidado del patrimonio judío español, pero que no es solo judío o no es solo español. Justamente nuestra propuesta es que, y en este caso los historiadores, es que nos ayudasen, que pueden hacer muchísimo, para que en España y en la sociedad española se entienda como un patrimonio común. Muchas veces el patrimonio judío ha sido borrado o intentado borrar, y luego, si no, despojado de su origen. Y muchas veces no se entiende el patrimonio judío como parece que es de otros, de aquellos judíos, de otros. Pues lo que estamos intentando, y ya con varias acciones que puedo comentar, es tratar de que el patrimonio sea entendido como un bien común, que es parte de la historia de España,
con sus luces y sus sombras. Es un patrimonio de todos que tenemos que cuidar y que tiene que servir no solamente para el turismo, sino además para que la sociedad aprenda un poquito más de sí misma. Esa es un poco en general la idea. Por supuesto, nosotros tenemos mucho cuidado con el tema de los cementerios antiguos que se pueden descubrir en alguna obra. Como sabéis, nuestra alajá nos indica que cuando uno fallece es enterrado y es enterrado eternamente. Entonces, muchas veces cuando se descubren cementerios antiguos anteriores a la Inquisición o incluso muy anteriores a la expulsión, pero incluso muy anteriores que luego se quedaron ahí olvidados, pues la idea es tratar de no destruirlos, que sean un patrimonio y que los restos se mantengan ahí mismo donde fueron enterrados. Como yo siempre explico, el vecino del pueblo X, que en el siglo XII vivió ahí, que se enterró ahí, y es ahí donde debe permanecer. Y eso es un poco, es uno de los temas quizás más conocidos en nuestro ámbito, porque trabajamos mucho para que esto suceda, pero también en todos los aspectos que tengan que ver con la historia de los judíos en España y con la historia de España en sí. Pues apasionante. Carolina, ya aprovechando que estás aquí, que nos has podido dedicar unos minutos, que estás muy ocupada, lo sabemos, un mensaje para los que nos escuchen desde la Federación, para esas personas que están pensando en Israel, en lo que está sucediendo, que quizá están en España esperando poder viajar a Israel. Los últimos minutos para el mensaje que quieras comunicarnos, trasladarnos. Lo primero que pienso es que no sé exactamente los días, pero seguimos esperando por el retorno de todos los secuestrados por Hamás. Y eso es algo que lo tenemos que tener todos los días en la cabeza, porque han comenzado nuevos sucesos que son muy importantes, evidentemente, pero no debemos olvidarnos que el 7 de octubre hubo un ataque terrorista y que todavía hay secuestrados en poder de Hamás. Lo segundo, que todo lo que se está viviendo ahora en Israel, todos estamos conmovidos por las imágenes, tenemos familiares y amigos sufriendo muchísimo porque o les han destruido sus casas o están constantemente en los refugios, viviendo una situación de estrés terrible. Y humanamente deseamos que esto se termine muy pronto, que haya la menor cantidad de víctimas posibles y por supuesto, sobre todo eso, con nuestros deseos de que esto termine pronto y con el bien para todo el pueblo judío. Pues con ese mensaje terminamos. Te agradecemos mucho que nos hayas trasladado esas acciones, esas últimas acciones de la Federación de Comunidades Judías de España, y te esperamos aquí en Radio Sefarad cuando quieras, mejor dicho, cuando puedas. Gracias. Gracias, Carolina.